Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestra invitada de hoy es de México, ella es Dania Bejarano. Es ciberpsicóloga con enfoque en bienestar digital y ciberseguridad con sentido humano. Hola Dania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo estás ahí en México? ¿Qué tal la temperatura? Pues fíjate que ahorita estamos entre con calor y con frío por la lluvia, entonces está bastante interesante el clima. Ah, mira, acá con frío en el sur del continente. Ok. Dania, antes que todo, vamos a cumplir con el código de honor de la rebelión, que es que yo acepto que soy 100% humana sin intervención de ella. ¿Aceptas tú también? Sí, yo soy 100% humano también. Perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre ciberpsicología y bienestar digital. Para entrar en contexto, saqué algunos datos de la Asociación Española de Pediatría del 2024 en base a evidencia científica que actualiza recomendaciones, que dice que de 0 a 6 años, 0 pantallas. No existe un tiempo seguro. De 7 a 12 años, menos de 1 hora de pantalla. De 13 a 16 años, menos de 2 horas, incluyendo el tiempo escolar y los deberes. Bastante difícil de cumplir las recomendaciones en el día a día. Hoy se habla mucho de tecnología, inteligencia artificial, redes sociales, pero poco de salud mental digital y menos sobre adicción a lo digital. En este caso, la OMS aún no reconoce el término adicción a Internet, pero sí el trastorno de videojuegos. ¿Qué significa realmente, Dania, este concepto de salud mental digital, adicción a lo digital y por qué debería preocuparnos como sociedad? Bueno, esta pregunta se me hace como muy interesante, importante de abordar, porque para empezar, el término ciberpsicología es algo muy nuevo, es algo emergente y tiene que ver justamente con el análisis de la relación que tienen las personas con respecto al uso de las tecnologías. Al menos aquí en México esto es algo muy nuevo, muy emergente. No sé si en otros países de América Latina y el Caribe, cómo estamos en este caso. Pero respondiendo un poco a la pregunta, esto es como contexto, ¿no? Pero considero que en sí no hay como una visión estratégica de lo que está pasando con las tecnologías en nuestra vida. Me refiero a que estamos normalizando tanto su uso, o sea, es en la cotidianidad lo utilizamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Inclusive sí. Con las infancias los vemos. Volteamos a ver a nuestro alrededor y todas las personas parecemos ya como zombies, ¿no? Estamos así mirando hacia abajo el móvil y es muy difícil. Entonces, al ver una situación que todo el mundo pues la está realizando, lo empezamos a ver como algo normal. Y si es algo normal, no necesariamente es algo malo. Y si no es algo malo, muchas veces no es estudiado y no se ven estas implicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa realmente pues una adicción? ¿Por qué todavía no está como formalmente observándose este tema, a pesar de que hay muchas investigaciones al respecto de las afectaciones que puede tener este tipo de uso inadecuado de las tecnologías? Si bien es cierto que tenemos que empezar aclarando que no todo uso intenso de las tecnologías necesariamente quiere decir que es una adicción. A veces la utilizamos muy rápido esta palabra, ¿no? Como para referirnos a que algo lo estamos usando demasiado, ¿no? Pero cuando usamos este término muchas veces genera culpa, genera miedo y dejamos de informarnos tanto. Entonces, más bien estamos hablando de un uso problemático de la tecnología, de todo lo relacionado con lo digital. No se trata solo de fijarnos en cuánto tiempo lo estamos usando, sino más bien tenemos que observar cómo nos está afectando en nuestra vida. O sea, 3 cosas, ¿no? El caso de la pérdida de control, o sea, cuando ya digo, quiero utilizar los 5 minutos, pero termino estando 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, ahí estamos hablando de una pérdida de control. Afectación en la vida cotidiana, que en nuestra persona, por ejemplo, tenemos insomnio, dejamos de dormir, nos vemos afectados en el colegio o en las labores, todas estas actividades que de alguna manera
nos hacen ser una persona funcional, que se están viendo afectadas por la tecnología, ¿no? Por estar ahí. Y otra cosa que también tenemos que considerar es cómo nos sentimos físicamente cuando no estamos haciendo uso de la tecnología, si sentimos esta incomodidad y todas estas situaciones. Te quería preguntar, por ejemplo, que lo he notado también, por ejemplo, las reuniones familiares o reuniones con amigos, muchas veces suele ser preocupante que más pendiente que de la conversación estás más pendiente de lo que está pasando en el celular, y eso puede ser una señal también, por ejemplo. Pues sí, es como eso yo creo que es algo más bien preocupante, ¿no? Es una mala costumbre que estamos teniendo, se llama fobbing o ningunfoneo, y tiene que ver con el ignorar a la persona que está enfrente de ti por estar viendo el celular, y eso le da como un mensaje a la persona que está compartiendo contigo de que pues no le interesas, ¿no? O sea, Exacto. La conversación que están teniendo pues no es relevante, ¿no? Entonces prefiero ver mi celular. Y fíjate, Clau, que muchas veces lo hacemos más bien como un impulso, ¿no? Como 2 segunditos de silencio me genera incomodidad, voy a revisar mi celular, o sea, como algo automático. Entonces ahí también podemos estar hablando de algo preocupante, ¿no? Realmente. Y hablabas, por ejemplo, hace ratito, ¿no? De la OMS. Y si bien es cierto que no lo reconoce como tal esto, reconoce más bien la adicción a videojuegos. A videojuegos, justamente. Claro. Y de hecho también en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es como este instrumento que utilizamos las personas de salud mental, tampoco se reconoce este término. Entonces estamos como muy... voy a decirlo así, como muy atrasados en cuanto a esta actualización de términos clínicos, porque verdaderamente hay muchas personas que están teniendo una mala relación con las tecnologías y que se ve afectada en su día a día, ¿no? Poníamos este ejemplo de estar con alguien y de repente, ¡pum!, sacar el celular, ¿no? Y esto nos desconecta totalmente de la realidad, Clau. Y tú que trabajas en prevención de ciberadicciones, ¿cuáles serían las señales de alerta, sobre todo en niños, adolescentes e incluso adultos mayores también, viste, que están muy solos a veces con esta problemática con la tecnología? Bueno, hay varias cosas que tenemos que también considerar aquí, no solamente los niños, las niñas y los adolescentes, como bien mencionas, también las personas adultas podemos estar implicadas en esto, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Se ve de manera distinta. Primero puede ser la pérdida de control, te platicaba, ¿no? El que te diga, no, 5 minutitos más, y luego se pase más tiempo del que el que realmente señalaba, ¿no? Y es algo verdaderamente muy grave porque puede ser que a nivel mental estén siendo conscientes de que quieren estar ahí 5 minutos, pero a nivel físico empieza a tener esta afectación, esta incomodidad, empiezan a tener como este hormigueo, vamos a decirlo, sudor, dolor de cabeza por no estar cerca de las pantallas, ¿no? Por no estar utilizándolas. Podemos ver a lo mejor esto como un síndrome de abstinencia, si lo queremos ver así, al igual que como con la droga. Una persona consume alcohol o una droga. O sea, realmente las pantallas liberan en nuestro cerebro estos mecanismos como si estuviéramos consumiendo una droga. Entonces, por eso nuestro cuerpo reacciona así, como si estuviéramos pues tomando alcohol, vaya, ¿no? Por poner por estas cosas. Entonces, en los niños y adolescentes observamos berrinches intensos por retirarles las pantallas. ¿Cuántas veces en la calle no hemos visto esto, no? A mí sí me ha tocado atender de pronto, pues, que llegan a morder a sus padres, ¿no? O sea, como verdaderamente esta necesidad de irritabilidad, de sacar esta furia que tienen porque se les retiran las pantallas. Entonces esto es algo muy grave porque inclusive hay niños que llegan a autolesionarse, a pellizcarse, a enterrarse las uñas por este malestar que les genera no estar en las pantallas. Y Dania, ¿qué te han comentado los educadores? Porque creo que hay una batalla dura y primero para informar a los padres, porque a veces la autoridad de padre
uno la da si toma también la posta, digamos, de dar el ejemplo, ¿no? Pero si el padre o la madre y toda la familia están en las maquinitas, o sea, en el celular o en las pantallas, difícilmente ese niño que tiene 2 años, 3 años, que está yendo a jardín, pueda entender. Hay un desafío muy grande ahí. Totalmente, porque al menos aquí en el país observamos mucho como esta calidad educativa que pueden tener las infancias cuando están aprendiendo a través del iPad o de las pantallas. Entonces, a lo mejor en casa podemos tener un uso limitado de las pantallas, pero en la escuela les piden todo el tiempo, no, que crees un juego, una aplicación, que ahora tienes que hacer esto en el classroom. O sea, me refiero a que todo el tiempo está la pantalla presente en el entorno educativo. Entonces hay un reto muy importante, como dices. Claro, porque viste que Europa hay países que están intentando quitar pantalla. Y ahí se abre un debate de las libertades, de la democracia, de todo lo que quieras, hasta dónde llega la libertad, ¿no? Pero por otro lado, le quitas ese tiempo de dibujar, el tiempo de escuchar un cuento, de la lectura, de escribir a mano, que son habilidades que hoy en día están como venidas en baja, ¿no? Como que no importa, si sabe escribir o la caligrafía, ya eso es del pasado, como el siglo XVIII. Oye, sí, o sea, realmente las personas lo pueden tomar de eso, pero si supieran realmente la calidad cognitiva que puede desarrollar una niña o un niño cuando aprende a escribir, cuando juega con juguetes físicos, vamos a llamarle, con una muñeca, con la cocinita, o sea, ahí en ese espacio del juego, la niña y niño, lo que hacen es crear, es imaginar, resolver problemas de la vida cotidiana, pero en el entorno de los juegos. Por eso es muy importante que les dejemos jugar. O sea, por ahí escuchaba esto de que dejemos a los niños ser niños, dejemos que exploren, que pinten, que se ensucien, que manchen, o sea, que experimenten todas estas cosas que es importante para la infancia, porque si a la primera señal de berrinche lo queremos tapar con una pantalla, pues ahí le estamos quitando esta libertad de que pueda experimentar el regularse emocionalmente. ¿Por qué? Porque a la menor incomodidad le estamos dando una pantalla, le estamos dando esta dopamina rápida para que se sienta aliviado en este momento, y más adelante va a ser una persona que no va a tener tolerancia a la frustración, que no va a querer esperar 1 minuto, 2 minutos, porque pues no tolera la sensación física, porque en la infancia no lo aprendió a regular, ¿no? Estaríamos hablando como de una vulneración de derechos, incluso de los derechos del niño, ¿no? Que no se está tomando en cuenta. Claro, sí. y decíamos, ¿no? Por ejemplo, en estos países europeos que están disminuyendo las pantallas, si bien es cierto que el acceso a la información es parte fundamental de los derechos, pero también esto lo estamos viendo a corto plazo. Y a mediano plazo, cuando ya es un adolescente, y a largo plazo, cuando es una persona adulta, ¿qué derechos estarán vulnerando? Totalmente, sí, porque también trae aparejado otro tipo de relacionamiento a través de las pantallas, ¿no? De amistades a través de las pantallas. Ya no me reúno con mis amigos, sino que es todo virtual. Sí. Ha cambiado, y creo que también tenemos que tener mente abierta de que hay formas distintas hoy de juntarse. Ahora no puede ser que un adolescente esté, no sé, el día entero y no quiera salir ni siquiera a la esquina por estar siempre conectado, porque eso nos trae un adulto con problemas después, un adulto con muchas dudas para desenvolverse en el mundo. Sí, justamente eso que acabas de mencionar también es un síntoma muy importante, ¿no? Podremos llamarle de ciberadicción, ¿no? De que quiera dejar
a un lado todo este entorno de la vida física, vamos a llamarla así, por estar todo el tiempo en las pantallas, y eso también se ve en las personas adultas, ¿no? Cuando empiezan a revisar el teléfono compulsivamente sin saber por qué, simplemente es como una necesidad de tener el teléfono en la mano, no poder descansar, dormir con el teléfono aquí pegado, llevarlo a todos lados. Por ahí hay personas que a lo mejor se están identificando, ¿no? Que nos están escuchando o viendo. O de hecho esa sensación de, oh, me llegó un email, qué bien. Sí. O, un regalo, bien. Sí, sonó mi celular y luego lo revisas y no tienes nada, ¿no? Eso se le llama síndrome de vibración fantasma y tiene que ver con esta hiperestimulación que tenemos de las pantallas. Exacto, qué increíble. ¿Tú crees que los padres hoy, no sé, en México, sienten que perdieron la batalla, que perdieron el control porque sus hijos saben más de tecnología que ellos? Porque eso pasa también, ¿no? ¿Cómo se podría acompañar sin caer en el miedo, en la vigilancia extrema o la prohibición? ¿Cómo sería el rol que deberían tener los padres o abuelos o tutores? Claro. Sí, las personas acompañantes de menores en general. Fíjate que yo sí veo que hay mucho este discurso, ¿no? Como de, es que aquí decimos, ¿no? Ya nacieron con el celular bajo el brazo y ya saben como desde que nacen son digitales o los nativos digitales. Pero tenemos que tener en cuenta algo. ¿Quién le da el dispositivo? O sea, el niño literalmente no nace con el dispositivo. Somos las personas adultas quienes se los estamos otorgando. Y entonces, antes de dar un dispositivo, que pasa mucho esto, ¿no? Es que mis amiguitos ya tienen un celular y yo quiero tener un celular. Y entonces, por esta presión, le damos un teléfono. Pero realmente no sabemos qué implica todo esto. O sea, le damos un smartphone y quizás no necesita toda esta tecnología un niño de 7 años, vaya. O sea, necesita quizás estar cerca de las tecnologías, pero desde forma muy pausada, como mencionabas en el inicio, ¿no? Estos tiempos que ahorita es bien complicado. Sí, Entonces, ¿cómo pueden acompañar los padres sin perder esta autoridad? Creo que tiene que ver mucho con el estar acompañando. ¿A qué me refiero? Que si de pronto no sabemos utilizar las tecnologías, pues les vayamos preguntando, ¿no? Con los videojuegos, por ejemplo, con Roblox, he tenido también el caso de muchos padres que tienen miedo porque en Roblox pasan muchas situaciones. Entonces, bueno, vamos a ir preguntándoles, ¿no? Desde la curiosidad, oye, ¿qué te gusta de este videojuego? Señalar este autocuidado, estos límites, fomentar el pensamiento crítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniéndoles ejemplos. Oye, imagínate que a esta niña le piden fotos. ¿Qué crees que puede hacer? ¿Qué pasaría si alguien le pide fotos en internet? ¿Cómo crees que le puede afectar? O sea, hacerle estas preguntas a las niñas y niños para que ellos vayan imaginando estos escenarios. Y si algo pasa, pues puedan contarle a sus padres, ¿no? Y también, no solamente hablando, por ejemplo, de ciberacoso, sino de un uso compulsivo de las pantallas. Cuando ya observamos que pasó demasiado tiempo ahí, preguntarle, oye, si disminuimos ahorita un poquito el uso, ¿cómo te sentirías? O sea, ¿qué sientes físicamente? Y si nos empieza a decir, no, pues siento mucha incomodidad, entonces ahí tomamos nota y quizás tendríamos que ir con un profesional de la salud mental, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, puede pasar que se desconecte del videojuego, por ejemplo, de la Play, y después al rato lo ves que está con el celular. O sea, que es como reemplazo una pantalla por otra pantalla y es como un sinfín. Sí, es un ciclo. Y también pasa con las redes, ¿no? Nos aburrimos del Instagram, lo cerramos y nos vamos a TikTok. Lo cerramos y nos vamos a Reddit. Lo cerramos y nos vamos a Facebook. Vaya, justo es esto, ¿no? Es ir reemplazando una pantalla por otra, un estímulo por otra. Entonces es muy importante entablar estas conversaciones con respecto a los horarios, a los espacios en casa libres de pantalla. Yo siempre les recomiendo mucho esto a los padres, ¿no? O sea, tener un rinconcito en la casa en donde estén prohibidos los celulares, una esquinita, un tapetito, algo que puedan hacer, pero que no entren los celulares. La habitación o también cuando ingresen a la casa, que tengan una canastita y que ahí coloquen los celulares. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. ¿Y cómo te ha dado resultado esas técnicas? Al principio es muy difícil,
pero justamente tenemos que encauzar por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque tenemos que identificar también qué les está costando trabajo de las pantallas. Me está costando trabajo porque estoy teniendo menos tiempo para mí, porque estoy descuidando mi sueño, mi descanso. Entonces tenemos que ir aterrizando este objetivo general, ¿no? Lo que queremos lograr, un mayor descanso y es ir recordando pues este objetivo que queremos lograr, ¿no? Pero los procesos no son lineales, eso sí les quiero decir, no es que todos nos vayamos así, de pronto vamos a bajar, de pronto vamos a estar arriba, pero siempre hay que tener presente la meta que queremos lograr. Claro, claro que sí. Y Dania, tú también trabajas con víctimas de violencia digital. En Uruguay se ha detectado que en el marco de violencia de género, muchos varones también están denunciando situaciones de acoso y violencia digital. ¿Qué formas de violencia online están creciendo actualmente y cuáles crees que siguen siendo más invisibilizadas o menos comprendidas por la sociedad? Pues en general creo que la violencia facilitada por las tecnologías, vamos a llamarle así, está todavía teniendo un auge, por ejemplo, aquí en México. O sea, sí, ya se está hablando más del tema. Sin embargo, hay muchas personas que lo siguen viendo como, ay, no te tocaron, pasó en la pantalla, no pasa nada. O sea, como minimizando la afectación que puede llegar a tener, cuando en realidad sí hay algo que tiene que ver con un estrés postraumático, o sea, una persona que sí se siente vigilada todo el tiempo, ¿no? La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, cuando alguien te toma una foto y de repente la reenvía a otras personas, eso es algo que se ve mucho lamentablemente. Aquí en México, pues sí está legalmente perseguida esa conducta. Hubieron muchas reformas, a lo mejor han escuchado de la ley Olimpia, tiene que ver con esto, con esta difusión de imágenes íntimas que es perseguido penalmente. O sea, esto es un delito aquí en México y sé que en algunos países también de América Latina pues están luchando por esto. La sextorsión, que tiene que ver con que alguien pues te amenace, ¿no? Con publicar un contenido íntimo y ojo aquí, real o simulado, porque con esto de la inteligencia artificial, pues claramente hay personas que no lo utilizan de buena manera y pueden crear un desnudo de alguien, ¿no? Sí, no sí. sé si has escuchado. Eso se ha visto, sí, sí, sí. Claro, es tu recreado con IA, con tu cara y sales desnudo. Sí, eso se ha visto acá. También se ha avanzado un poco en castigar estos delitos, pero es un avance muy lento en comparación con los avances tecnológicos y las vulneraciones que sufren los niños, niñas y adolescentes porque están muy expuestos, son muy vulnerables hoy en día. Sí, justamente, y hablando un poquito también de lo que mencionabas, ¿no? Que hay varones, que hay hombres que denuncian esta situación, muchas veces lo minimizan. O sea, si de por sí la violencia digital es minimizada, cuando lo denuncia un hombre es como, ay, por favor, eres hombre, ¿no? No te pasa nada. Pero realmente tiene una afectación. O sea, no importa si son hombres o mujeres, psicológicamente hablando, sí hay una afectación muy grave. Claro. Claro que sí. ¿Tú crees que existe esta sensación del tema de la regulación como si se ve como un castigo, ¿no? Y no como lo preventivo, sino que está como, otra vez están prohibiéndolo todo, vienen todos estos negacionistas o la cacería de brujas, ¿no? Y se confunde la regulación con la necesidad de que la población tenga hábitos digitales saludables, que pueda lograrlo. Entonces, ¿cómo lo ves ahí en México el tema regulatorio? Pues aquí sí se percibe mucho esto de que aumentar las sentencias no necesariamente quiere decir que va a disminuir el hecho delictivo. O sea, sí hay personas que piensan eso, que más bien debería de haber políticas públicas que a nivel general que aborden este tema desde el entorno preventivo y que expliquen mucho el por qué.
Justamente cuando hablamos de infancias y adolescencia, sobre todo, cuando queremos disminuir el uso o pautar una regla en casa de dispositivos, les explicamos el por qué, más que solo decirles, no lo uses y ya, porque se Claro, enojan más. Eso exacto. pasa. Siento que así debería de ser también este término en cuanto a la política, ¿no? Hacer mucha concientización en la población del qué puede pasar desde el tema preventivo, pero también desde el ponernos en el lugar de personas socialmente responsables o digitalmente responsables. Eso también siento que hace falta mucho en México y probablemente también en otros países. Claro, sí, sí, es como un tema educativo y Uh-huh. de aterrizar el problema en lo que nos está afectando, pero sin que quede como otra ley más, nuevamente prohibiéndolo todo, Justo. no dejan innovar, ¿no? Como que siempre parece que son obstáculos las leyes y los legisladores y los políticos no logran esta comunicación hacia la gente de decir el por qué, lo que dices tú. Sí, hace falta mucho el trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque vamos, o sea, ellos están ahí porque pues es su trabajo hacer leyes, Claro, ¿no? Pero sí. si es necesario que haya psicólogos, que haya sociólogos, que haya abogados, o sea, el trabajo multidisciplinario es importante. Totalmente. Uno de los temas relevantes también e interesantes que tú abordas es el efecto ELISA. Esa tendencia a generar estos vínculos emocionales con sistemas de IA. Me hace acordar la película Ella. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿Qué riesgos tiene? ¿Cuándo las personas comienzan a reemplazar estos vínculos por interacciones con IA? Fíjate que esto sí es bien interesante y muy poco estudiado. O sea, ahorita el tema de los chatbots está como muy en auge y Sí. precisamente ayer estaba leyendo que, por ejemplo, ChatGPT, uno de sus usos o el mayor uso que le dan las personas tiene que ver con consultas en temas psicológicos o emocionales. Entonces, imagínate esto, Como ¿no? terapeuta. Ajá, como terapeuta, como psicólogo, consultas de, no sé, estoy pasando por un duelo y le pregunto a la IA. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos sustituyendo verdaderamente un espacio psicológico o vamos a hablar en general, ¿no? De hablar con otra persona, de entablar una conversación. Miren, la inteligencia artificial está hecha para estar ahí 24 horas, hablando de un chatbot, por ejemplo. Vamos a hablar de ChatGPT, ¿no? Pero puede ser con Gemini o con la que ustedes quieran. Sí. Está ahí eh, hecha para que te pueda servir 24/7. Entonces, si tú estás todo el tiempo consultándolo y demás, pues estás recibiendo una gratificación inmediata. Entonces, volvemos al tema de la tolerancia y la frustración. ¿Qué pasa con el efecto ELISA? Como personas o como humanos buscamos antropomorfizar o darle como una especie de aspecto humano a cualquier interacción, ¿no? Y no importa si son con las pantallas. Muchas veces las personas saben que están hablando con una inteligencia artificial, pero como les responde de manera bonita, les da validación, les responde rápido, esto a nivel mental, o sea, el cerebro no puede distinguir, digamos, estas respuestas. Me refiero a que se liberan los mismos mecanismos neurológicos que como si estuviéramos hablando con una persona. Por ejemplo, cuando alguien nos manda un emoji, en el cerebro se activan las mismas zonas cerebrales que cuando vemos a alguien a la cara. Si nos mandan un emoji sonriendo, se activa lo mismo que como cuando vemos a alguien sonreír. Entonces, eso pasa también con la inteligencia artificial y el efecto ELISA tiene que ver con esto, ¿no? Que empezamos a generar estos vínculos emocionales con inteligencias artificiales, con chatbots, porque están ahí todo el tiempo. Entonces, puede responder siempre la inteligencia artificial, no se cansa, no te confronta como persona y esto es algo muy importante. O sea, tú vas a la terapia no solamente para que el psicólogo te diga que sí a todo o para que te valide todo, tienes que confrontarte contigo mismo y por eso es incómodo, por eso las personas no quieren ir. Entonces es más fácil
pues que esté ahí todo el tiempo la inteligencia artificial disponible, ¿no? De esto va un poco el efecto ELIZA, y el problema empieza a aparecer justo cuando las personas empezamos a sustituir vínculos humanos por inteligencia artificial, ¿no? Decías esta película de Hair, ¿no? Por ejemplo, pero también hay capítulos de Black Mirror que a mí me espanta mucho porque digo, para allá vamos, o sea, este tema. O sea, yo uso mucho, uso Cloud, uso Gemini y todo para trabajar, pero sí he visto que hay un cambio. Primero cambió la búsqueda, ya en Google ya fue. O sea, buscas todo a través de estos agentes de IA. Y obviamente validan casi todo lo que tú haces, o sea, todo te dicen perfecto, está perfecto, maravillosa idea, estupendo, que te vaya genial, con este proyecto vas a ser el mejor. Entonces, tu autoestima y crees, en realidad uno cree que lo que me está entregando el producto está súper bien, o sea, ni siquiera te atreverías a cuestionar porque te dice tantas maravillas que crees que sos el genio. Entonces, es difícil el tema de abordarlo, sobre todo en la soledad, ¿no? Porque si estoy muy solo, creo que gatilla muchas cosas en ti, ¿no? Muchas sensaciones, muchas, quizá dejar de estar estas angustias, pero está todo en la pantalla, lamentablemente, Claro. en la computadora. Sí, y de hecho hay personas que, pues no sé si sepas, por ejemplo, en Japón o en otros países se han casado con una inteligencia artificial. Entonces, de eso vamos con el efecto ELIZA, o sea, como esta situación en la que definitivamente ya estamos reemplazando estos vínculos humanos por la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es muy grave, derivado de esta ansiedad que hay desde la pandemia. Ha incrementado mucho la ansiedad, la soledad. Irónicamente, somos esta era que está más conectada, pero más sola. O sea, vivimos en soledad total como una sociedad, y eso hace que busquemos estos vínculos inmediatos porque ya no estamos sabiendo relacionarnos como personas, porque desde pequeñitos estamos en la pantalla y no desarrollamos estas habilidades sociales. Sí, no, es muy fuerte. Yo he visto también, por ejemplo, bebés que salen a pasear con sus padres a la costanera, a la Rambla, donde está el mar. Bueno, pero el bebé va con una pantalla y los padres, bueno, pasean. Es muy triste porque es como preguntarse, ¿para qué sales a caminar o a disfrutar del aire libre si vas a enchufarle una pantalla a un bebé en un cochecito? Y eso lo he visto varias veces, no es una sola vez. Entonces, las sociedades están cambiando, está cambiando todo. Estas generaciones que vienen, que son chiquitos con las pantallas, va a ser muy complejo su desenvolvimiento. Sí. ¿Viste la película de Wall-E? O sea, cuando Sí. estaban todos en su navecita y no podían hacer nada porque llega un robot. Siento que vamos a llegar en un punto ahí. Oye, ¿cuándo te lo digo, Clau? Qué miedo, la verdad. Sí, no, qué miedo. Yo pienso, esa es mi teoría, ¿no? Pienso que todos estos chats y todo nos preparan porque eso después va a estar dentro de una máquina, un humanoide, lo que sea, que va a tener toda esta cosa de IA, va a saber mucho y bueno, nos relacionaremos con ellos. Va a ser una cosa así como los supersónicos, no sé. Sí, como robotina. Ya estamos muy conspiranoicas, pero yo siempre he dicho que las películas y las series nos muestran estas cosas futuristas porque nos están preparando para algo, para que lo empecemos a normalizar, como dices. En algún punto vamos a llegar a esto, ¿no? Pero regresemos a ser humanos, o sea, regresemos a esta vida real. Háblame del libro que tienes y dónde se puede conseguir. El libro que tenías, que publicaste. Sí. Mira, esto tiene que ver con una campaña en la que abordo estos temas de ciberacoso, prevención de ciberacoso en niñas, niños y adolescentes, pero también de uso consciente de las tecnologías y las pantallas. Esto es como contexto, ¿no? La campaña se llama A Salvo en las Pantallas, y de ahí desarrollé un material para niñas y niños, precisamente, ¿no?
que se llama Mi libro de aventuras en el ciberespacio. Eso lo pueden conseguir en mis redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, la página se llama Prevención Ciberviolencia, y también en el sitio web lo pueden encontrar. Es un manual digital y justamente esto lo lancé en el 2024, que tiene que ver con estas actividades que hacía con niñas y niños. Y actualmente estoy reeditándola, estoy en esta nueva edición que va a salir ya el siguiente año, y vamos a abordar, o bueno, voy a abordar estos temas que son emergentes, como justamente la inteligencia artificial, como estas nuevas formas en las que lamentablemente se está actualizando, voy a llamarlo así, la violencia digital, y cómo se pueden abordar con niñas y niños. Entonces, lo estoy cocinando, estamos en eso, pero ya el siguiente año vamos a tener la nueva edición. Actualmente está la edición 2024, que como te comentaba, Clau, lo pueden encontrar en mis redes sociales y con todo gusto lo pueden descargar. Perfecto, genial. Bueno, Dania, para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a familias, docentes, comunidades educativas que sienten preocupación por el impacto de la tecnología, pero no saben cómo empezar a construir estos hábitos digitales saludables? Pues yo les diría que empiecen a abordar estos temas sin miedo, sin culpa, con una curiosidad genuina de aprender, de saber, y justamente establecer límites claros, rutinas. Esto es algo muy importante, pero que también seamos coherentes como personas adultas, ¿no? Esto lo platicábamos en el discurso, ¿no? Que a veces le decimos a la niña o al adolescente, no utilices tanto la pantalla, pero todo el tiempo estamos ahí nosotros. Entonces, recordemos que las infancias aprenden del ejemplo, y si nos ven ahí todo el tiempo, pues no les va a ser lógico porque me están pidiendo algo, ¿no? Si no lo están siguiendo. No esperemos a que haya una crisis para hablar de estos temas. Hay que establecer este puente de confianza para que las niñas y niños puedan decirnos cuando están pasando por desde un tema de ciberacoso o desde un uso excesivo de las pantallas. Entonces tenemos que ir observando mucho también su comportamiento sin vigilar, siempre desde el diálogo, pero sin el miedo, ¿no? La educación es muy importante, y creo que me gustaría cerrar también con una frase que siempre les digo a mis usuarios, ¿no? La vida es eso que pasa mientras estamos frente a las pantallas, ¿no? Como mencionabas este ejemplo del bebé, ¿no? Imagínate privarte de ver un atardecer por estar en una pantalla. Entonces, salgamos de las pantallas, regresamos a hacer cosas que nos hacen humanos. Creo que esto es algo muy importante, ¿no? El dibujar, el escribir a mano, que aparte esto ayuda mucho a la memoria. Entonces, hagamos estas cosas que nos reconecten a la vida humana. Perfecto. Bueno, Dania, llegamos al final del episodio La Rebelión de los Datos. Hoy hablamos de salud mental digital, ciberadicciones, violencia online y un enorme desafío en la educación en este mundo hiperconectado. Así que creo que más que demonizar la tecnología, el verdadero reto sería aprender a convivir con ella, pero de forma saludable, crítica y humana. Así que gracias, Dania, por este tiempo, desde tan lejos de México, conectarte a una hora totalmente diferente. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo episodio de La Rebelión de los Datos. Hasta luego, Clau. Muchas gracias. Chau, chau.